y estamos en la columna de nuestra sexóloga Yamila Díaz para hablar del ciclo menstrual. Pero Yamila nos repartió, no es medio mazo, es un mazo de cartas para cada uno, ¿verdad? Sí, porque traen 150 cartas este juego. Yo los repartí ahí aleatoriamente. Sí. ¿Y a qué vamos a jugar? Bueno, vamos a jugar a la Venus Volcánica, que es un nuevo juego que está disponible ya a la venta, de cartas que tienes como un trivia del ciclo menstrual, para aprender sobre el ciclo menstrual. Y lo primero que quiero decir es que me encanta que exista esto, porque tiene 150 cartas que es pura información del ciclo menstrual. Está genial. Y le encuentro tantas formas de jugar, porque yo la otra vez me junté a cenar con mis amigas, nos pusimos a jugar, nos re divertimos, terminamos charlando de nuestras anécdotas, hay unas preguntas del HPV también, entonces terminamos hablando re profundo del HPV, pero también se puede usar en escuelas, en liceos. Pienso en pijamadas de adolescentes, en meriendas abuelas, adolescentes, niñas. No sé, me parece genial que exista esto. Sí, como excusa, ¿no? Para tocar el tema y para ver qué tanto se sabe, qué dudas pueden haber, porque aparte también jugando a esto o hablando de esto empiezan esas dudas que a veces te da cosa preguntar, o que crees una cosa y no tiene nada que ver con la realidad. O que nos enseñaron, ¿no? Culturalmente, que nos diera, nos implantaron que nos diera cosa. Es que ya el hecho de que exista un juego de esto lo naturaliza pila, ¿no? Porque exacto. Sí, y queda claro que es para todas las personas, porque a mí me incluyeron en el juego naturalmente. Sí, claramente. Creo que me tocó el mazo más alto, además, no quiero comparar. Es que eso está genial, que los varones también sepan sobre el ciclo menstrual. Me parece que es súper importante. Bueno. Sí, tal cual. Pero vos desde antes de ver qué es lo que propone este juego, desde tu rol como sexóloga, desde la sexología, ¿qué nos podés decir del ciclo menstrual? Porque también depende, obviamente, de la edad, las dudas que puedan haber, la importancia que tiene. Después, cuando desaparece el ciclo menstrual, otra etapa de la vida. Sí. Yo traje información del ciclo y unas fotos para ver y el juego para jugar. Si quieren, podemos dejar para jugar al final y ahora hablar un poquito de información teórica del juego, del ciclo menstrual. El ciclo menstrual, ¿qué tema? Capaz que ya le podemos pedir a Alejo la primera foto, entonces, del circulito, ahí ya la tenemos. Porque si ustedes buscan, para quienes solo estén escuchando, pueden googlear ciclo menstrual y les va a salir una foto de las fases, ¿no? Porque siempre se habla de los 28 días. Vieron que nos carcome la cabeza con los 28 días. Es de las cosas que más se dan en el liceo. Que yo siempre digo, me da risa porque es de las cosas que damos en el liceo, pero después tenemos unos líos con el ciclo menstrual y las hormonas y qué día. Y cuál es el día de la menstruación y cuál es el día de la ovulación. Pero bueno. El ciclo puede durar 28 días, pero está bueno aclarar que lo normal es que dure entre 24 y 35. ¿Por qué aclaramos esto? Porque no todos los ciclos son de 28. Capaz que el mío es de 30, el de Valeria es de 32, pero se usa 28 como una convención para estudiarlo y que se entienda. Pero puede ser normal que te dure entre 24 a 35. Entonces, si te dura 24 días, probablemente menstrues 2 veces en el mes, porque es un ciclo corto, ¿se entiende? Claro. Entonces empieza, termina y no ha terminado un mes nuestro. De año, entonces estarías menstruando 2 veces en el mes y así es que puede pasar que tengas ciclo corto, ciclo largo. Usamos 28 como convención. De esos 28 días, lo que sí sabemos seguro es que los primeros días son la menstruación. El día 1, el día que tienes la menstruación, vos podés decir que es el día 1 de tu ciclo. Y obviamente tu menstruación, ¿cuánto va a durar? Eso es personal. Pero lo normal es que dure entre 2 a 9 días. Hay gente que le dura 3, hay gente que le dura 5, gente que le dura 6, 9. Entonces, esos primeros días va a ser la menstruación, etapa menstrual. Y después a la mitad justa es la ovulación. ¿Vieron que ahí tenemos? En el día 14 marca la ovulación. Tomando como modelo eso de ciclo de 28 días, en el día 14 ahí es para que se entienda. Entonces podemos dividir al ciclo menstrual en 4 etapas si miramos esto diciendo los primeros días son la menstruación, después tenemos la etapa preovulación, después tenemos la ovulación y después tenemos la etapa posovulación. Y si no, lo podemos ver en otras 2 etapas como está dividido ahí, que es la etapa fase folicular, que es al principio, la primera mitad, y fase lútea es la segunda mitad. ¿Importan los nombres? Obvio que no, pero lo digo porque lo van a ver y para que se entienda. Lo que yo quiero que hoy nos llevemos es entender qué es lo que pasa en nuestros ovarios.
¿Varía con la edad el ciclo? Sí, no. En realidad se supone que la mujer es cíclica y tiene ese ciclo que estamos diciendo desde que tiene la primera menstruación hasta la menopausia. Va a ser igual ese ciclo. Puede variar no con la edad, sino capaz que con la alimentación, con el estrés, con otras cosas puede variar. ¿Eso es determinante también? ¿En qué sentido? El estrés, por ejemplo. Sí, claro. Tal cual. Sí. Si tenés como mucho estrés, por ejemplo, claro. Se te puede inhibir la ovulación, sí. La desnutrición lo mismo, la obesidad lo mismo. Deportistas de elite que entrenan de una forma como muy exigente, pila de veces se les corta la menstruación. Porque, claro, es tanto el nivel que tienen de ejercicio y de estrés a veces que el ciclo se inhibe. Porque obviamente si se inhibe no hay ovulación y si no ovulamos no menstruamos, como una consecuencia toda directa. Yo les traje otra foto que tiene como al útero para ubicarnos ahí. En la parte genital de la mujer está el útero y están las trompas y están los ovarios. Creo que es bastante como conocido a nivel general esta imagen de el útero con las trompas y los ovarios. Bueno, esos ovarios chiquitos que están ahí, que las mujeres tenemos dos, tienen, si lo miramos como adentro, tienen ese ciclo. Ahí estamos mirando el mismo ciclo que pasa en un mes, pero dentro del ovario. ¿Y qué vemos? Que se elige a un folículo que es el que va a ser el mejor y va a madurar, y ese a la mitad del ciclo, el día 14, ovula. ¿Qué significa ovular? Que sale de un folículo en el que está el óvulo y se expulsa hacia la trompa. Eso es lo que significa ovular. Sales a la trompa, ¿para qué? Para esperar que llegue un espermatozoide y lo fecunde, ¿no? Y ahí se formaría un embarazo. La fecundación sería esa unión del óvulo con el espermatozoide, que se da en la trompa. El óvulo, es como tiro datos que están buenos saber. La fecundación se da en la trompa, o sea, el óvulo nunca se va de la trompa, se queda ahí esperando de 1 a 2 días, de 24 a 48 horas. Si no llega ningún espermatozoide, el óvulo se reabsorbe. Como que se muere y el propio cuerpo lo come y se reabsorbe. También es como un mito que sale con la menstruación, eso no es real, o sea, se reabsorbe y queda. Entonces, el folículo, digamos, muerto que quedó vacío porque el óvulo se le salió, se convierte en cuerpo lúteo, que es lo que se ve ahí en amarillo. Un cuerpo amarillo, un cuerpo lúteo que genera progesterona. Es como algo que se forma, que genera la hormona progesterona y después se muere y vuelve a aparecer otro folículo y así mes a mes. Por eso la segunda parte del ciclo es la parte lútea que estábamos viendo, ¿no? Exactamente. Por eso que tampoco lo escuchamos tanto. No, tampoco. Eso es cierto. Entonces, ahí capaz que está bueno como para que se entienda esto que vos decías y cambia con la edad y para que se entienda como el proceso desde que empecemos de cero. El espermatozoide de mi padre se une con el óvulo de mi madre, se forma un embrión y yo empiezo a crecer. Me implanto en el útero de mi madre y empiezo a crecer, 9 meses, crezco. Cuando yo nazco, vamos a hacer mi recorrido. Cuando yo nací, ya nací con todos los óvulos adentro del ovario que voy a tener toda mi vida. Y eso es una gran diferencia con respecto al varón. El varón forma espermatozoides todo el tiempo cada 3 meses, hasta que se muere. Sin embargo, la mujer ya los trae formados desde nacimiento. Y, como vienen formados desde nacimiento, van envejeciendo con nosotras. Y por eso, cuando tenés 40, se habla de madre añosa. Porque esos genes en esos óvulos tuyos tienen la misma edad tuya. Ya tienen un tiempo, claro. Exacto. Claro. Y sabemos que las células que son más viejas tienen más predisposición a tener fallas, a que haya una malformación, lo que sea. Por eso hay cierto riesgo. Entonces, no es, el concepto de madre añosa no es por los años que tenés vos, claro, ni que no pudiera gestar, sino es por eso que estás diciendo. Exactamente, no porque se sabe que a partir de los 35 aumenta un poco más la chance de algunas malformaciones y más de los 40 también. Entonces, nosotros nacemos con todos esos óvulos adentro de nuestros 2 ovarios. Son millones, pero en la niñez se van muriendo un montón. En realidad en la niñez no pasa gran cosa más que eso se van muriendo. ¿Qué pasa cuando llegamos a la pubertad y tenemos la primera menstruación? Como que todo se despierta. Se despierta el eje cerebral que le da señales al ovario que empiece a funcionar. Entonces empieza a, una vez por mes, tener este ciclo que estábamos viendo, a ovular. Y acá está bueno entender cómo se da el proceso de la ovulación, porque no es que una vez por mes se libera uno y ya, sino que hay como cierta competencia de reclutar a muchos posibles óvulos y gana el mejor. Que eso es algo que creo que tampoco es muy sabido.
Entonces hay un videito muy divertido que anda por ahí, que la otra vez lo vi, que son muchos óvulos andando en bicicleta, entrenando, se reclutan a un montón y se van muriendo a medida que no soportan el entrenamiento. Y el que gana, el mejor, ese es el que se va a elegir ovular. El resto se pierden. Entonces nosotros, de esos millones de óvulos que teníamos desde que nacimos, llegamos a la pubertad con 500.000, más o menos, 400.000, 500.000. ¿Eso es lo que se llama como la reserva ovárica? Esa es nuestra reserva ovárica, exacto. O sea, reserva ovárica es decir, cuántos óvulos vos tenés en el ovario posibles como para ovular. Nosotros llegamos con esos 500.000, 400.000 y mes a mes no perdemos uno solo, perdemos a todo el grupo, ¿se entiende? A todo el grupo que se recluta. La mayoría, todos se mueren, menos uno, y ese se ovula. Y esa así nos da la cuenta de que de 500.000 pasamos de los 12 años, más o menos promedio, hasta los 50 años, ovulando una vez por mes, y a los 50 nos quedamos sin nada. Y eso explica la menopausia. O sea, la menopausia es cuando vos ya te quedaste sin reserva ovárica. Claro. Cesó la función del ovario porque ya no tiene nada más que sacar, ¿se entiende? Clarísimo. Eso es un poco lo que pasa. Antes de eso, o sea, premenopausia, lo que empieza a pasar es el ovario va a reclutar y ve que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Va a reclutar 20 y de esos van a ganar uno, entonces se van a morir 19 y queda uno. Cuando el ovario, ponele, tenemos, no sé, cerca de los 40 años o 45, depende. La menopausia puede ser entre los 40 y los 55 años. En promedio a la gente le pasa a los 50, pero eso es un promedio. Te puede pasar a los 45, a los 55... Si estamos acercándonos, por ejemplo, tenemos 45 y nuestra menopausia va a ser a los 50, el ovario de repente va a reclutar a esos 20 el mes ahora de abril y ve que quedan pocos. Dice, no, pará, pero quedan 40. Si recluto 20 ahora, al otro mes tengo que administrar esto. Y empieza a administrarse. Entonces empieza a decir, mejor reclutemos solo 10 y ovulemos uno. Y después a los meses dice, ay, pero es que ya no me da para ovular todos los meses. Y ahí es que en la premenopausia empezás a menstruar más espaciado. Menstruás a los 6 meses, menstruás de vuelta y así vas. Y es porque el óvulo porque es fantástico, el óvulo siempre se regula. Bueno, es impresionante. Impresionante. Estoy escuchando con atención. O sea, no solo por el hecho de crear vida, pero es impresionante. Sí, pero siempre está administrando eso es genial. Claro, y no se rinde porque mes a mes quiere crear vida otra vez. Eso es algo fascinante que está como súper regulado. Y en el varón es re diferente porque ya, si quieren, vamos a hablar después del funcionamiento del testículo en otra columna, pero el varón, fíjense que en realidad el varón nace, tiene testículos, pero en realidad la función de los testículos, que es generar testosterona y espermatozoides, no funciona hasta la pubertad. En la pubertad, lo mismo, algo se despierta cerebralmente, le da el mensaje hormonal a que el testículo empiece a funcionar. ¿Y qué hace? Empieza a generar testosterona, que es lo que nos permite, además del crecimiento de los genitales, el crecimiento del vello, de la barba, la voz que se pone más gruesa, los músculos que se ponen más fuertes, y el crecimiento y la formación y crecimiento de espermatozoides. Y entonces empieza a salir el semen. Que eso empieza a pasar en la pubertad. Antes los niños no eyaculan. Por más que sí pueden tener erecciones y orgasmos, pero no eyaculan. Y el varón de ahí hasta que se muere, toda su vida, cada 3 meses forma nueva camada de espermatozoides. Es súper diferente. Por eso un señor puede embarazar. Claro, pero por ejemplo, en un video que era pariente del que vos viste. Sí, a ver, la otra versión. No, porque era pariente porque era la misma estética. Porque sí, como así dibujitos. La semana pasada estuvieron. Hay de todo, hay de todo. Sí, hay de todo. Pero creo que yo vi también el que vos contabas. Hablaba un poco de la calidad del espermatozoide. Bueno, sí, eso está bueno que lo traigas. Aconsejaba, este video decía, ojo con la maternidad y sobre todo con la paternidad, porque vos lo decías, capaz que uno tiene mi edad, yo ya tengo casi 56 años y puede llegar a ayudar a engendrar un hijo, pero cuidado con eso por el tema de la calidad también. Claro, ¿no? Sí, vos sos jovencísimo, pero gracias, a nivel... Es mi nueva amiga. Pero pasa eso, que sí, cuando es verdad que cuando un varón tiene 60, 70, en el varón como que todo es un poco más tarde, pero sí, capaz que un hombre de 70 genera nuevos espermatozoides, es verdad, pero al tener él 70 años lo genera con menos capacidad de moverse rápido, o sea, tienen menos calidad espermática, ¿no? Exacto. Y eso puede hacer que cueste el embarazo, eso es cierto. El señor del dibujito era bastante más sí, y ahí el alcohol, por ejemplo, es algo que puede afectar la formación y obviamente el consumo de otras drogas también, entonces está bueno también, que a veces yo estoy buscando un embarazo y solo pienso en cuidarme yo como mujer, y el varón también se tiene que cuidar para que esos espermatozoides tengan buena calidad. ¿Es reversible eso?
el tema del consumo del alcohol, el consumo de drogas, cuando te hablo... Que afecten al espermatozoide. Sí, irreversible en el sentido de que, yo que sé, mañana... Dejas todo y el cuerpo así como se recupera por fuera, quizás se recupera por dentro. Sí, porque cada 3 meses forman nuevos. Claro. Él tiene como ese pool de que cada 3 meses, si no se usaron, se mueren esos espermatozoides y se vuelve a generar. Por eso no sé si han escuchado que cuando vos te haces la vasectomía, igual por 3 meses tenés que usar preservativo. Porque puede pasar, vos te haces la vasectomía, que podemos hablar de eso en otro momento, está genial, te cortan los cañitos, digamos, que unen testículo con próstata para que formen el semen. Entonces, pueden que algunos espermatozoides queden por encima del cañito que te cortaron. O sea, vos te cortan en un punto, pero puede que queden algunos arriba más vivos, o incluso en el trayecto de la uretra. Y esos van a estar vivos por 3 meses más. Entonces lo que se recomienda después de hacer la vasectomía es usar preservativo los siguientes 3 meses y después sí ya podés dejar de usar. Si es que no, y si no la idea de usar, acordándose que te expones a las infecciones de transmisión sexual, pero digamos, en cuanto a embarazar, lo que es seguro es que después de 3 meses, hay que esperar esos 3 meses. Entonces, bueno, esto, decíamos las diferencias entre uno u otro. Y yo traje otra foto que nos muestra, esta para mí es genial porque tiene como mucha información. Si entendemos esta, capaz que, bueno, vamos como decir, entiendo todo, porque muestra el ciclo menstrual en todos los niveles. Nos muestra el ciclo menstrual en el ovario, nos muestra el ciclo menstrual en el útero, a nivel temperatura, a nivel hormona cerebral y ovárica. Entonces, en resumen, lo que yo tengo que saber es que el proceso ovárico ya lo vimos. Uh-huh. Ahí sale el folículo, gana el mejor, se expulsa, se vuelve el cuerpo lúteo y vuelve a lo mismo. Pero a nivel útero, por ejemplo, también pasan cosas. Que es fantástico eso, porque es todo por mensaje hormonal. La hormona que libera el ovario, al útero le llega por la sangre y capta el mensaje de que tiene que engordarse o achicarse. ¿Cuándo tiene que engordarse? Bueno, cuando la mujer ovula. Así, si llega a haber un embarazo, el útero tiene ese colchoncito preparado para que el embrión se implante ahí. Porque el segundo paso de la fecundación, que la fecundación es unión de óvulo con espermatozoide, eso se da en la trompa. Se forma ese futuro bebé, ese embrión que puede ser feto y después va a ser bebé. Eso viaja de la trompa hacia el útero. ¿Y qué hace? Se da el segundo paso, que es la implantación, que es cuando ese embrión se mete en la capita interna del útero y ahí crece. Es como su colchoncito donde va a crecer los 9 meses. Muchas veces pasa que se forma un embarazo ectópico que Perfecto. Es fuera de donde tiene que estar implantado y no es viable ese embarazo, incluso hay riesgo de romper la trompa. Exacto. Ahí. Y también pasa en la fase que son más factibles de perder el embarazo, es cuando está ahí en la implantación, ¿no? Cuando Exactamente. No agarrarse bien, digamos. Sí, la implantación es súper importante y eso está previsto, porque el útero ya se engordó previamente para que ahí se ponga ese embrión. Y el embarazo ectópico, claro, es como ese embarazo fuera de lugar, o sea, no llegó al útero. Entonces la mayoría de las veces pasa en la trompa y obviamente ahí no va a ser viable, no va a haber vida después. Está buenísimo, sí. Yamila, me dice, esta información es maravillosa, gracias, está súper bien explicada, dice un oyente. Después plantea, porque quiero transmitir esto que plantea Andrea. ¿Podrían explicarle a mi hija de 13 años si puede usar tampón? ¿Se puede utilizar en cualquier edad? Buenísima pregunta. Esa es una duda muy frecuente. Bueno, ese es un temón que tenemos que hablar de virginidad, el himen, el tampón, qué hago, si sí, si no. ¿Qué pasa? Obvio que se puede, porque ahí el miedo es a romper el himen, ¿no? Entre muchas comillas, que es esa famosa telita que recubre la vagina. Y en realidad lo que ahí tenemos que saber es que muchas mujeres, punto número 1, nacen sin himen, y a la mayoría de las mujeres el himen se les rompe antes, andando en bici, en caballo, con alguna caída. Y si no, se puede romper con la primera colocación del tampón. No es lo que creemos siempre de que solo se rompe con la penetración. Esa es como una falsa creencia. Y lo otro es entender que no va a dejar de ser virgen o no virgen, entre muchas comillas de vuelta, por ponerse un tampón. Porque, ¿qué pasa? La virginidad no es un concepto real en cuanto a biología, médico, científico. Es un concepto cultural que todos solemos adjudicar a la primera relación sexual. Pero no cualquier relación sexual, la que incluye la penetración. Porque ahí nuestro coitocentrismo nos ciega. Entonces, en realidad, nada, tenemos que dejar de hablar de ese término que no es como real en ese sentido y que es una lástima que es algo que les impida capaz ir a la piscina o a la playa. Claro, que te brinda mucho más comodidad. Exacto. Dejen de se puede probar, usar perfectamente. Y
Después hay varias dudas y comentarios de los periodos dolorosos, de las menstruaciones dolorosas. Bueno, ahí ¿Qué va. es lo que duele? Vieron que decimos me duelen los ovarios. Y no. Que en realidad no duelen los ovarios. Los ovarios están ahí. Cuando vos estás menstruando, los ovarios ya se olvidaron de que ovularon hace 15 días, ya ni se acuerdan. Lo que duele es el útero, que se está apretando y contrayendo para expulsar la sangre. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a unirlo todo con todo. Ese colchoncito que se armó para que se implante ese futuro bebé, si no hay embarazo, ese colchoncito, el útero dice, yo esto no lo preciso, lo voy a alargar. Y eso es la menstruación. La menstruación es la descamación del endometrio, que es la capa interna del útero, que se descama, atraviesa el cuello del útero, sale por la vagina y termina saliendo finalmente por la vulva, porque se dio cuenta que ese colchoncito ya no lo precisa. Y así va mes a mes. Parte de la inteligencia del cuerpo, ¿no? Claro, y ahí es entender que la menstruación es una consecuencia directa de la ovulación. Ovulamos, después menstruamos porque ovulamos. Y no hay tampoco por qué pasarlo como proceso doloroso, siempre hay que consultar, ¿verdad, Sí, Yamila? exacto, ahí tenemos eso. Porque puede ser inhabilitante, realmente muy doloroso. Exacto, ese útero que se contrae para expulsar esa sangre puede generar dolor. Es un dolor leve, una cierta molestia. No debería ser un dolor inhabilitante, que te impide hacer cosas. Ahí puede haber un posible diagnóstico de endometriosis, por eso es tan importante consultar. Pero vos sabés que te voy a hablar como desde el lugar del varón, que generalmente es el que escucha. Sí. Siempre se habla muchísimo del dolor menstrual. Sí. Es más, el dolor menstrual ha tenido publicidad de analgésicos, mucha publicidad de analgésicos en televisión. Y claro, los varones que no sentimos esto, de alguna manera nos vamos educando también en eso. Entonces digo, ¿no existen los dolores menstruales? No, sí, existen. Lo que no duelen son los ovarios, porque estamos muy acostumbrados a decir, me duelen los ovarios. Me duelen los ovarios. Ahí va, el término es incorrecto, útero, porque duele no el útero, ovarios. que se está. Pero sí, la verdad es que duele y genera cierto dolor, molestia, que debería ser calmable con algún analgésico, con relajarme un rato, o esto que yo contaba hoy, hay una crema nueva que te puedes masajear. Debería ser como un poco calmable con eso, en el sentido de que no debería ser inhabilitante, que a vos no te permita capaz ir al trabajo o moverte porque te duele un montón, porque ahí está bueno consultar a ver si no hay alguna otra cosa enmascarada. Sí, digamos. por eso no hay que asumir que es un dolor que te tiene que sacar del ruedo 1 o 2 días, ni que te duelan hasta las rodillas, o sea, claro, porque ahí podemos estar hablando de otra cosa, hay que consultar. pero que sí que existe la molestia es real, eso seguro. Yamila, nos quedan unos minutitos. Sí, bueno, nos quedan unos minutitos para poder tener este juego. La verdad, la explicación, los oyentes están ponderando la claridad con la que estás explicando. Qué bueno que se y me parece entendió. súper importante, porque que no quede esto como obviamente que le pasa al cuerpo de la mujer, pero está bueno que esto que también que planteaba Cairo, porque, a ver, todos pasamos por esto. Y está bueno saber qué es lo que le está pasando al otro. Es claro. Obvio que duele también y que molesta. Y los varones se vinculan con mujeres porque tienen madres, abuelas, hermanas, parejas, primas. Entonces está bueno que sepan. Y también ahí tenemos algo que el sistema está como creado por varones y pensado para varones en el sentido de que, por ejemplo, se pretende que vos todos los días rindas lo mismo. Y en realidad vos con un ciclo menstrual hay una realidad que es que cuando estás menstruando vas a rendir un poco menos porque estás más para adentro, con menos energía. El tema es que el sistema no está pensado para así. En eso, en otras cosas. Vamos a un baño y no hay toallitas disponibles, tampones. Y debería ser algo que esté. ¿Los cambios de humor son un mito o son una realidad? No, son reales, porque las hormonas pueden generar cambios de humor. Entonces puede pasar esto que se habla como, para que se entienda, la menstruación es como el invierno del cuerpo. Es cuando uno quiere estar más para adentro, más como introspectiva, que no quiere decir necesariamente triste, pero sí más como retraído, más como para adentro. Y se habla de que la ovulación es como el verano del cuerpo, uno está más afuera, más energía, quiere socializar, aumenta el deseo sexual. Y fíjense la diferencia con los varones, porque de vuelta, el varón desde que nace, o mejor dicho, desde la pubertad hasta que muere, tiene el mismo nivel de testosterona así, todo el tiempo. No tiene esas fluctuaciones. No, exacto. Mes a mes, que no se da una vez al año, se da todos los meses. Exacto, todos los meses está variando, o sea, todos los días estamos variando en algo, porque es eso, si ustedes buscan una gráfica de la variación hormonal, es increíble como hay pico de estrógeno, pico de testosterona, sube, baja, no sé qué. Y si miran a un varón, es la testosterona sigue la misma línea toda la vida, o sea, todos los días de su vida.
Es increíble. Y eso tiene diferencias y se ve en el cambio de humor, en la energía disponible que tengo, en el deseo sexual, en un montón de cosas. Totalmente. Y ahí, totalmente. última reflexión así como con esto del sistema. ¿Por qué si en realidad la mujer es fértil solamente 2 días al mes? Porque es cuando ovulamos ahí, o sea, unos días antes, unos días después, y el día que ovulamos es cuando hay fertilidad. ¿Por qué la mayoría de los anticonceptivos están pensados para las mujeres cuando en realidad el varón es el que es fértil toda la vida? Bueno, Eso es terrible. Cuando se hacen los estudios de pareja Sí. por infertilidad, le cae todo a la mujer. Sí. Todo le cae a la mujer. Y ahí un dato, eso que traes es genial, porque el dato así interesante que es del 100% de infertilidad, 30% se atribuye a causa de la mujer, 30% a causa del varón. Ahí llegamos al 60%. 20% causa desconocida y 20%, ahí llegamos a 80%, 20% para llegar a 100% de causa de incompatibilidad genética entre hombre y mujer. Entonces, fíjense que es mismo porcentaje de problema de varón y de mujer, pero en realidad todo recae sobre la mujer. Es verdad. Eso es tal cual. Vamos Hagamos tenemos un el cierre, juego, sí, para y una ya vueltita. anda anotando porque te están pidiendo los oyentes. Andrés pide si puede solicitar un tema, parece una canción. Ay, No, sí, claro. Sexo durante el embarazo es uno de los que propone. ¿Qué por cosa? ejemplo. Sexualidad. Sexo durante el embarazo. Me encanta, obvio, lo anotamos. Toma Va a nota, venir. toma nota. Bueno, esto es así. El juego tiene 6 categorías. Tiene un trivia, situación verdadero o falso. Te trae diferentes propuestas. Ahí Son va. 6 categorías. Lo que vamos a hacer es yo saco una carta y le leo a Valeria la pregunta a ver si la acierta. Si la acierta se queda con la carta. A ver si le emboco. Y vos le lees a Cairo y Cairo me lee a mí. Hacemos Dale. una vueltita y Dale. Hacemos ya una vueltita, dale. me voy. Y otro día jugamos más largo. Otro día jugamos más. Me encanta. Bueno, te tocó trivia. A ver. Dice, ¿cómo se llama el tejido que se expulsa por los genitales durante la menstruación? A, miometrio, B, biometrio o C, endometrio. Lendo. Endometrio. Muy bien. Claro. Sí, perfecto. sí. Que es la capa más Otro día interna tenemos que hablar de la útero. endometriosis también. Eso, me encanta. Que ese es Justo el en marzo tejido- fue, exacto, sí. exacto. Que es ese tejido que aparece en otras partes del cuerpo cuando hay esta enfermedad. Le emboqué, la carta es mía. La Muy carta bien. es tuya, te la ganaste. Ahora me toca A preguntar, ver. tirarle a Cairo. Ay, no veo nada, che. La trivia te tocó. a Ay, te ver. tocó trivia también, mira. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el síndrome premenstrual? A. Síntomas físicos y emocionales que ocurren antes del periodo menstrual. B. Ausencia de menstruación durante varios ciclos. Y C. Enfermedad crónica que causa dolor intenso durante la menstruación. Los síntomas físicos Muy y emocionales bien. que ocurren Síntomas justo físicos y antes del periodo menstrual. Ahí tenemos todo eso, dentro de eso las variables de del estado de ánimo que vos decías. Ay, Bien. a ver qué me toca a mí, qué nervios. Trivia. Ah, bueno. A Qué ver, chiquita que es la letra. es muy Tania. chiquita. Qué chiquita. No vas a leer nada. ¿Qué etapa del ciclo menstrual puede causar una caída abrupta de estrógeno y progesterona? Ok. A. Menstruación. B. Circulatoria. No. Dame, ¿querés que lo lea yo? Ovulatoria. Ovulatoria. C. Folicular. Bueno, ahí tenemos ovulatoria seguro que no, porque es el pico de, yo diría menstruación. La folicular es la primera etapa donde están más abajo, pero me parece que están más abajo en la Es menstruación. la correcta. La menstruación. Vamos. Y después están buenísimas y tenemos que seguir. Ay, tenemos- sí, otro día jugamos más. Tráelo de vuelta la Lo próxima. traigo, re. Mira, te piden antes que nada repetir el nombre del juego de las Ah, cartas sí. y si está para la venta y Sí, dónde. bueno, les preguntan. cuento. Ese juego está a la venta ya. Me pueden escribir a mí en mi Instagram, @educarsexual, y me lo pueden conseguir conmigo. Y pronto va a estar a la venta en otros lugares como Bookshop, por ejemplo, que voy a estar haciendo una charla ahí para lanzamiento. Y en el Instagram de las chicas que son las dueñas, Magma Relief. Ahí también pueden conseguir la Bien. crema hasta que decía que está buenísimo. Y después están preguntando si la columna la pueden escuchar en otro momento. Sí, Sí, las claro, columnas queda de Yamila guardada. quedan en las redes de la radio. También Yami las comparte, pero siempre Sí. se pueden volver a consultar porque algunos se engancharon ahí sobre el Sí. comienzo y querían escucharla todas. Obvio. Y hay varios comentarios del tema de sexo durante el embarazo, varias dudas. Bueno, eso lo Así tenemos que traer como tema, capaz queda la para- próxima. sí, Traigo el para juego y traigo ese tema. Hacemos me una encanta. cosa. Cerramos la columna con 2 pasaditas de juego, la que viene también. ¿Les Dale, parece? Me encanta. Sí, Ahí va, sí. hacemos eso Mira, para esta aprovechar. me parece que está buena porque permite hablar de algo que también Sí. ayuda un montón en cuanto a salud. ¿Cuál es el propósito principal de la prueba de Papa Nicolau? A.
detectar infecciones bacterianas. B, diagnosticar el embarazo. C, detectar células precancerosas o cancerosas en el cuello uterino. Perfecto, ¿no? esa misma, la C. Me estás debiendo 2 cartas super. La gente, o sea, no Cairo ahora. A veces la gente no asocia la importancia de hacerse el PAP con lo que se puede detectar. Ese es un temón, me encantaría también que lo hablemos en algún momento, todo lo que conlleva una es que tenemos, por suerte tenemos todo el año. Por suerte tenemos de ¿Y a qué todo, edad? Esperen, ¿a qué edad se recomienda comenzar a realizarse la prueba de Papá Nicolau? ¿A los 18, a los 21 o a los 30? A los 21 era antes, ahora tenemos el test de HPV, que es a partir de los 25. Así que bueno, entre los 21 y los 25, ahora a partir de los 25, si estás vacunada, desde los 11, que es lo que se debería. Si yo tengo más de 25 y no me vacuné previamente, tendría que ser antes. Estoy haciendo trampa porque metí como 2, 3 cartas. No importa, después te las doy, Cairo. Después te las doy. No, tengo varios reclamos para hacer. Yamila, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente, me encanta.